Buenas noches y bienvenidos a Nómada Terror. Esta noche les contaré 2 historias. No olviden suscribirse y regalarme un like, que me sirve de mucho. Muchas gracias. Esta historia la hemos llamado El gato. Me casé en el año de 1989. Tuve una hermosa boda a la que acudió toda mi familia. Lucí un vestido blanco precioso en una fiesta fantástica y divertida. Fue uno de mis días más felices. Los primeros meses de mi nueva vida los pasé en una vieja casa que pertenecía a mi abuelo. Todo parecía normal, hasta que una noche, mientras dormía con mi esposo, sentí una presencia extraña. Abrí los ojos y solo veía la oscuridad de la noche. Estaba despierta, consciente, y muy claramente sabía que había algo más ahí en mi habitación. No sé cómo lo supe, pero lo sabía. Se trataba de un gato. Sí, un gato, el cual brincó hacia los pies de mi cama. En medio de la oscuridad, pude sentir el peso de cada una de sus pisadas que sumía mi cobija a cada paso que éste daba avanzando hacia mí, como una sombra. Asustada, traté de sentarme sobre la cama, pero solo se quedó en el intento, porque de un momento a otro, la sombra se posó sobre mi abdomen y volvió a recostarme poniendo su garrita sobre mi rostro, empujándome con fuerza contra la cama. Yo estaba consciente y no podía hacer nada para defenderme. Traté de gritar, pero la voz no salía de mi garganta. De pronto ya no pude moverme. Sentía un entumecimiento profundo en mi rostro, en la boca, en todo mi ser, que no me permitió hablar por más que lo intenté. Fueron momentos aterradores. La presencia había ganado. Por más esfuerzos que hice para llamar la atención de mi esposo que dormía a mi lado, no lo logré. Luché y luché hasta quedarme dormida por el cansancio. Al día siguiente, por la mañana, le platiqué a mi esposo todo lo que había ocurrido durante la noche. Tenía tanto miedo, pero mi esposo es algo incrédulo, por lo cual me refutó que solo había sido un sueño. Traté de no pensar más en ello. Preparé el desayuno para mi esposo y desayuné con él para que se marchara al trabajo. Me despedí como siempre y regresé a la habitación para empezar mis labores del día. Tendí mi cama y posterior a ello, vacié al pie de la misma el cesto de ropa sucia para lavar algunas prendas. Regresé al cesto las que lavaría el día siguiente. Fui al patio de lavado, llené la lavadora y le eché a andar. Volví a la recámara para barrer y trapear. De repente, algo muy extraño llamó mi atención. Horrorizada, pude ver que se trataba de una pata de gato. Después de todo lo que había vivido el día anterior y ahora encontrar esa cosa horrible, me aterró. La pata parecía haber sido arrancada. Claramente se notaba la piel seca y opaca. De ella solo sobresalían las pequeñas almohadillas que todos reconocemos como sus huellitas. Durante varios días, desde ese suceso, estuve esperando a que mi esposo llegara de trabajar por la noche para poder entrar a la casa. Tenía tanto miedo que lo esperaba toda la tarde en la calle. Un día, por fin nos mudamos de esa vieja casa. Jamás volví a experimentar algo parecido, lo cual agradezco a Dios. ¿Has experimentado algo como esto? ¿Te ha ocurrido un suceso similar? A esta historia le hemos llamado Un día para cazar. Mi padre nació en un pueblito de tradiciones. Una de ellas era ir de cacería. Mi papá es el menor de 6 hermanos, 4 hombres y 2 mujeres. Entre hermanos hombres se llevaban entre 5 y 6 años de edad. El abuelo consideraba que, como hombres, era de gran importancia aprender a cazar, por lo cual, según la edad de cada hijo, transmitía ese conocimiento a cada uno de ellos. Cuando mi padre cumplió 13 años, fue su turno como acompañante de caza del abuelo. En esa época había muchos venados y conejos, y aún estaba permitido cazar. Así que todos los fines de semana salían muy temprano hacia el monte para cumplir la tarea. El día de caza se levantaba aún de madrugada, ya que caminaban alrededor de 2 horas para llegar al sitio más conveniente. Hubo una ocasión en que todo parecía raro. Por más vueltas que daban no parecía haber animales, a pesar de que los perros no paraban de ladrar.
lo cual los hacía creer que había algo por ahí ocultándose. Buscaron con paciencia tratando de encontrar conejos, pero se hacía cada vez más tarde y por más esfuerzo que hicieron solo pudieron cazar uno. Venían de regreso, mucho más tarde de lo normal. Ya empezaba a oscurecer, pero conocían el camino y aún podían ver el sendero que los llevaría a la zona donde empezaban las casas del pueblo. Caminaban con calma, pero los perros se notaban alterados, adelantándose y ladrando como advirtiendo algo. El que se adelantaran no los preocupó, pues estaban entrenados y conocían el camino a casa. Se quedaron solos. El pueblo aún se veía lejano. De repente mi padre sintió necesidad de voltear a todos lados, alarmado, pues escuchó un susurro directo en su oreja que le repetía bajito su nombre una y otra vez. Le preguntó a mi abuelo, con voz baja, si había escuchado algo, el cual negó con la cabeza. Entonces, esta vez el abuelo escuchó un susurro de igual forma directo en su oído, que le repetía su nombre. Disimulando su asombro, tocó el hombro de mi padre indicándole que caminara más rápido. De pronto, otra vez la voz, un poco más fuerte en su oído diciendo su nombre. Esta vez ambos la escuchaban, cada quien escuchando su nombre. Empezaron a correr, pero el camino al pueblo se hacía cada vez más largo. Mientras más avanzaban desesperados, más fuerte esa voz taladraba su oído. No paraban de correr con todas sus fuerzas. Ya casi llegaban al pueblo cuando el susurro se convirtió en fuertes gritos ininterrumpidos que lastimaban sus oídos pretendiendo impedir que salieran del bosque. Cansados y temblorosos, por fin lograron llegar al pueblo. Al llegar a casa, contaron lo sucedido a la abuela, la cual argumentó que ella les había advertido previamente sobre los espíritus del bosque y que no era conveniente quedarse hasta tarde por ahí. Esperamos que las historias de esta noche hayan sido de su agrado. Si has experimentado algún suceso aterrador, sería un gusto conocer tus historias. Puedes compartirlas en el correo escrito en la descripción. Ya puedes escucharnos en Spotify si así lo deseas. Eso ha sido todo por hoy. Buenas noches y nos vemos en la otra vida.